Bien, buena tarde. Yo soy Jorge Eduardo Guerrero de León. Les agradezco de antemano por acompañarnos en esta transmisión de la primera sesión de discusión de la literatura médica para la toma de decisiones. Esta actividad es coordinada por el Departamento de Epidemiología Clínica de la Facultad de Medicina de nuestra universidad, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, a través de su curso de Epidemiología Clínica. Y la finalidad es ayudar al personal de atención a la salud a enfrentar esta infodemia masiva por la que estamos atravesando en la actualidad. Concordamos con la Organización Mundial de la Salud en que el formato correcto, el momento oportuno y la intervención correcta dependen del acceso a la información y ahorita es decisivo para una adecuada toma de decisiones médicas basadas en la mejor evidencia posible. Contamos con la presencia del doctor Mauricio Pierdán Pérez, quien es el jefe del Departamento de Epidemiología Clínica de nuestra facultad, y con la presencia del doctor Amado Nieto Carabeo, que es coordinador de la materia de Epidemiología Clínica. Doctores, sean ustedes bienvenidos. Muchas gracias, Jorge. Gracias, Jorge. Bien, y pues sin más que agregar, los dejo con nuestros anfitriones, quienes hablarán del estudio Recovery y de los resultados obtenidos acerca del uso de la dexametasona en pacientes con complicaciones respiratorias severas por esta enfermedad. No sin antes animarlos a que escriban sus dudas o sus comentarios en la sección de comentarios, pues estas se van a tratar de responder al término de la discusión. Pues bien, muchas gracias. Saludo a Mauricio, mi compañero de trabajo, y con quien estaremos discutiendo hoy este reporte, ¿no?, que ha causado tanta ruido y tanta manifestaciones en los medios públicos. Quizás, Mau, voy a hacer una pequeña introducción de en qué contexto aparece el estudio Recovery, si te parece, y lo vamos comentando. Parece bien. Voy a compartir mi pantalla. Bueno, aquí el punto de partida es que, pues, a principios de enero, pues nos enfrentamos con una... ¿Ya se ve? Ya se ve. ¿Se ve? Sí, doctor, se ve. Nos enfrentamos con una pandemia, con una infección para la cual no había tratamiento alguno, ni inmunidad previa alguna, y en ese sentido, pues el contexto del abordaje de los pacientes pues era incierto. Y pues los médicos tenían que hacer uso de las herramientas habituales con las que trataban enfermedades similares. Las enfermedades similares previas a esta pandemia pues son otros virus, como la influenza, ¿no?, que también son capaces de provocar este tipo de neumonías, este tipo de alteraciones, neumonías en general. No teníamos mucha experiencia con el tratamiento del primer coronavirus, el SARS, dado que fue una epidemia mucho más limitada a ciertas partes del mundo, pues no hubo tanta información. De hecho, no se hicieron tantos estudios clínicos, ¿no?, con el tratamiento de las neumonías asociadas al MERS o al SARS. Entonces, bueno, en ese sentido, en Gran Bretaña, más o menos como en marzo, se crea una iniciativa nacional financiada por la Universidad de Oxford, aunque la Universidad misma de Oxford fue transparente y reveló también que estos subsidios contaban con otros grants. Por ejemplo, participa también la fundación de Bill Gates, Wellness Center, o sea, hay varios financiadores, aunque la Universidad de Oxford es la principal. Y bueno, el objetivo de esta plataforma, yo le quisiera llamar así, Recovery, porque bueno, quizás no sé ahorita qué opines, pero quizás no le podríamos llamar todavía así como un ensayo clínico controlado propiamente, sino como es una plataforma que da la oportunidad de hacer varios ensayos clínicos, tanto de tipo controlado como no, ¿verdad? Es muy probable que eventualmente tengamos de esta plataforma muchos tipos de reportes. Entonces es una plataforma que se crea incluso sin saber todavía los posibles candidatos que hubiera para tratamientos. O sea, cuando se hace la plataforma Recovery, se deja abierta la posibilidad
probar tratamientos que en ese momento todavía no se sabía que podrían ser potencialmente útiles. Esta es una de las propiedades y de las, quizás de las bondades de este estudio, ¿verdad? Que cuenta con la suficiente flexibilidad, ¿no? Para poder introducir nuevos tratamientos. Es algo poco usual. Normalmente cuando se planea un estudio, pues tú tienes previsto desde el principio exactamente qué tratamientos vas a probar. Y aquí no se tiene previsto todavía cuántos vas a probar. Todavía es posible, incluso en este momento, que se puedan abrir nuevos brazos de tratamiento. La idea un poquito era utilizar procedimientos lo más sencillos y flexibles posibles, en parte porque además, si de por sí es muy complicado llevar a cabo un ensayo clínico en un hospital, digamos, en condiciones estándares, normales, hacer un ensayo de este tipo en un hospital saturado, con el nivel de problemática a nivel del personal administrativo, de salud, era un gran reto. Entonces, se crearon herramientas que facilitaran lo más posible desde el reclutamiento, el consentimiento, la disposición de medicamentos, la evaluación de los outcomes, que creo yo que no solamente suena pertinente para este momento, sino es posible que cambie un poquito a futuro cómo podrían llevar a ser a cabo en el futuro otros ensayos clínicos controlados, ¿no? Como estamos viendo con muchas cosas, hay cosas que se están haciendo a propósito de la pandemia que a lo mejor se podrán seguir haciendo en el futuro. Y en particular a mí me gustó bastante, ¿no? El tipo de herramientas que diseñaron, por ejemplo, para aleatorizar, para hacer el reclutamiento de los pacientes, de manera que no significara una carga excesiva para el personal que ya de por sí está conflictuado con el tratamiento de estos pacientes. Otra consideración interesante que tuvo este estudio es que se creó un comité de revisión interim, o sea, transitorio de datos. Es un comité que cada X tiempo revisa los datos, abre, como quien dice, los resultados sin que sepan los demás. O sea, es un comité independiente que va evaluando cómo van los resultados. Y este Correcto. Comité se diseñó con la finalidad de poder encontrar lo más pronto posible pues alguna información que este mismo comité pudiera considerar que era oportuno darlo a conocer a la población. Este comité, si encontraba algo, se lo hacía saber al comité directivo y el comité directivo decidía si se daban a conocer públicamente los resultados. Eso también es un poquito pues diferente de lo que normalmente ocurre en los estudios, cuando normalmente pues espera a que haya todos los resultados planeados y luego se someten a una revisión para una publicación en una revista médica. Aquí el comité decidía que había datos como fue el caso en del reporte que vamos a ver, ¿no? De la hexametazona, ¿no? El comité consideró que había suficientes pacientes como para que el mundo se enterara que había un tratamiento potencialmente benéfico. La justificación de esto, pues, es precisamente la alta mortalidad de pacientes complicados, ¿verdad? Sabemos que un paciente que ya se hospitalizó, a diferencia de los pacientes que sufren cuadros leves, un paciente que ya tiene una complicación respiratoria suele tener mal pronóstico y su mortalidad es alta. Entonces, ante no haber tratamientos efectivos probados, pues se justifica, ¿no?, la revelación de los datos con fines de utilidad pública. De hecho, hasta el momento se han dado a conocer 2 reportes, uno positivo y uno negativo. El positivo
es para dexametasona, como ahorita lo vamos a ver, y el negativo es para hidroxicloroquina. Cloroquina. ¿Verdad? Entonces, en uno se dijo, ¿saben qué? Llevamos tantos pacientes, no vemos ningún beneficio, la verdad no tiene caso ni siquiera continuarlo, así que no hay evidencia de que la hidroxicloroquina sea efectiva. Y en este otro caso dicen al revés, ¿verdad? Dicen que tenemos suficientes casos para poder decir que la dexametasona funciona y también ya no tiene caso seguir este brazo, y entonces vamos a conocer los resultados. Hasta ahorita, de hecho, en la página del recovery, la página oficial, va al registro de todos los reclutados. Ayer que yo me metí, iban 11,500 pacientes reclutados de 175 hospitales a lo largo del Reino Unido, ¿no? Gran Bretaña, Escocia, Sí. Gales. Hoy son 11,800 ya. 11,800 van. Sí, para el día de hoy. Entonces, bueno, Adelante. Perdón. Okay. Bueno, normalmente, bueno, pues, ¿qué tipo de pacientes? Normalmente en los protocolos, en los ensayos clínicos controlados, pues ya ves, hay la lista de criterios de inclusión es larga, ¿verdad? Y la de exclusión más. Y una de las características que tiene este estudio es que, bueno, no es muy exigente. Se incluyeron pacientes que estuvieran hospitalizados, ¿verdad? Que ya Sí. son pacientes que fueron al hospital, por lo tanto tenían algún tipo de complicación respiratoria. Y fíjate aquí, Mauricio, para ser incluidos se necesitaba o bien tener ya confirmada una prueba o la pura sospecha clínica. Esto es interesante, ¿verdad? No se necesitaba tener la confirmación de prueba PCR en SARS para ser incluido. Bastaba la sospecha clínica. Esto es importante porque muchos pacientes sabemos que por la forma de adquisición, de obtención de la muestra, podrían dar negativo. No es despreciable, ¿no?, la cantidad de falsos negativos. Y esto podría evitar que muchos pacientes se incluyeran, ¿verdad? Entonces aquí los incluían incluso cuando había negatividad, aunque hubiera alta sospecha. Claro, posteriormente se confirmaba, pero eso permitía incluir la mayor cantidad de posibles casos de COVID, ¿no? Creo que esto es interesante. Y el otro criterio era que no hubiera datos en su historia clínica que pusieran en riesgo al paciente por el tipo de brazo de tratamiento que pudiera ser, que pudiera recibir. Y pues prácticamente no, salvo 3, donde había alguna característica clínica que fuera incompatible, pues prácticamente no había criterios de exclusión. ¿Qué opinas, Mau? O sea, todo el mundo entraba. Sí. Creo que esto sí, pues permite mucha generalización, ¿verdad?, de los resultados, aunque pues sí. Poco común. Es poco común en los estudios clínicos controlados que tengan tan pocos criterios realmente para su inclusión, pero lo hace bastante flexible al momento de tratar de ver una lista interminable de enfermos que no iban a poder estar en el estudio. Entonces, eso se va y quizás esto tiene que ver con lo que vamos a ver ahorita, ¿no? Que si un paciente tenía alguna incompatibilidad con alguno de los brazos, se le cancelaba ese brazo de aleatorización. O Correcto. sea, como que eso, aunque eso, bueno, luego veremos qué posibles, qué tanto puede sesgar, ¿no?, un paciente que a lo mejor no fue aleatorizado en todas las posibilidades, sino nada más en algunas, ¿no? Si quieres explico la manera como se aleatorizó, porque eso es algo, es otra modalidad interesante, ¿no? Correcto. Fíjate que hubo una primera aleatorización. Hubo 2. Y en esta primera hubo 2, ¿verdad?, la A y la B, que fueron simultáneas. Ahorita lo explico más. O sea, la primera, la aleatorización, digamos, A, incluía 5 posibilidades, 5 brazos de tratamiento. La primera es no recibir un tratamiento adicional. No significaba que no recibieran ningún tratamiento, sino que estos pacientes
seguían recibiendo el tratamiento estándar de apoyo que tuviera el hospital. Cada hospital tiene pues sus guías, sus formatos, ¿no?, de tratamiento estándar para manejo de pacientes con complicaciones pulmonares, ¿no? Entonces, esos pacientes seguían su tratamiento adicional. Esto se justifica porque al momento de hacer el estudio, no había ningún tratamiento aceptado para el tratamiento del COVID-19. Entonces, al no haber un tratamiento ya aceptado, ¿verdad?, por las agencias regulatorias, por no haber datos, entonces, éticamente es factible dejar a un paciente sin un tratamiento adicional, dado que ninguno de los otros se ha comprobado que tenga efectividad. Correcto. Y luego, bueno, había 4 opciones de tratamiento. Todas tienen una lógica. No, ningún tratamiento fue así como serendípico, sino que, por ejemplo, la combinación del lopinavir con ritonavir es un esquema que se ha utilizado, por ejemplo, mucho para el tratamiento de HIV, ¿verdad? Es una combinación antiviral potente. La dexametasona, pues no es ninguna novedad. El uso de esteroides en neumonías, pues ahí está desde hace mucho, ¿verdad? Tiene sus riesgos, tiene sus ventajas, tiene sus indicaciones, ¿verdad?, en qué casos, pero bueno, los esteroides se han utilizado mucho tiempo en este tipo de problemas. Desde el principio se debatía, ¿no?, hasta dónde podría ser útil el uso de esteroides, en este caso dosis bajas de dexametasona. Aquí nada más hacer una advertencia: se utilizó dexametasona en general, salvo las mujeres embarazadas. Las mujeres embarazadas recibieron prednisolona en lugar de dexametasona. Muy bien. El otro tratamiento era la hidroxicloroquina, que en ese momento prometía. Ya ves que había muchos reportes de que era un tratamiento pues, maravilloso. Ya ves, la gente se estuvo tomando sus hidrocloroquinas por sí sola. Y bueno, como dije hace ratito, este brazo ya terminó porque el reporte fue negativo. De hecho, no es el primero. Hay otro artículo en Lancet, ¿no?, el que está retractado, pero bueno, donde no parecía haber eficacia de la hidroxicloroquina. Parece que ya hay datos ahorita suficientes para confirmar que no es una opción. Por lo tanto, este brazo ya desapareció. Ahorita los nuevos pacientes, por ejemplo, los 300 pacientes aleatorizados en los últimos días que aparecen nuevos, ya no estuvieron incluidos en este brazo. Es importante decirlo, que ya este brazo ya no existe, ¿verdad? Se peló. Y el otro tratamiento es la acitromicina, que bueno, sabemos que es un antibiótico. La gente luego pregunta por qué un antibiótico para un virus, ¿verdad?, si es para las bacterias. Pero bueno, se sabe que la acitromicina tiene un papel regulador del sistema inmune. Aquí una cosa interesante es que estos brazos se aleatorizan en forma muy flexible. Bueno, primero es en una proporción 2:1. Eso quiere decir que siempre tiene que haber más pacientes sin el tratamiento adicional para balancear, ¿verdad? Porque un riesgo, si se aleatorizaran proporcionalmente el tratamiento 1, o sea, el control, no tendría representación frente a los otros. Entonces, esta manera de aleatorizar garantiza que tengamos suficientes pacientes sin tratamiento adicional para ser comparados con los otros brazos. Contra todos los brazos, claro. Si, por ejemplo, teníamos 6 pacientes, 6 lugares para aleatorizar, tendría que ser 2 para el uno y 1 para los demás. Correcto. Ahora, aquí lo interesante es que, por ejemplo, si en un hospital, por alguna razón, no había acitromicina, ¿no?, o en ese lugar no estaba regulado el lopinavir, no había acceso, por alguna razón regulatoria, todavía no se estaba utilizando, entonces los pacientes nada más se aleatorizaban para los otros brazos. O sea, el paciente se aleatorizaba solamente para los brazos disponibles en nuestro hospital. Correcto. ¿Verdad? Pudiera haber casos donde, incluso hubo casos de no había ninguna opción, nomás había sin tratamiento. Y eso no se incluyeron en el análisis, ¿verdad? Obviamente. Así es. Entonces, bueno, ahora, al mismo tiempo, y en un diseño factorial, ¿sí?, simultáneamente,
se aleatorizaron. O sea, al mismo tiempo que el paciente era aleatorizado para recibir alguno de estas opciones, ¿sí? Al mismo tiempo era aleatorizado para recibir otro tratamiento, que era no recibir tratamiento adicional o bien suero de paciente convaleciente de COVID. Eso quiere decir, como es un diseño factorial, ¿sí? Que había pacientes en todas las combinaciones posibles, ¿no? Sin tratamiento adicional, sin tratamiento adicional, sin tratamiento adicional con suero, lopinavir, así, ¿verdad? Todas estas posibles combinaciones. Con suero. ¿Verdad? Todas. Y esto, bueno, va a permitir, yo supongo que en análisis futuros, pues tener más información acerca de la combinación de suero de convaleciente con alguno de estos tratamientos. Ahorita no lo sabemos, ¿verdad? Pero vamos a tener, pues aquí hay por lo menos, pues, 8 combinaciones posibles, ¿verdad? Entonces, ok. Y luego viene una segunda aleatorización. Segunda. Para esta segunda aleatorización se da siempre y cuando hayan pasado 21 días después de que el paciente fue aleatorizado la primera vez. Y esta aleatorización está diseñada para que un paciente que se está complicando y tiene datos de una tormenta de citocinas, o sea, por ejemplo, hipoxia, ¿verdad? Niveles de oximetría muy bajos, niveles altos de indicadores de actividad inflamatoria, ¿no? Tenga acceso a un nuevo tratamiento. O sea, esto quiere decir que, esta opción de aleatorización es igual, seguir sin tratamiento adicional o recibir tocilizumab, que como sabemos es un anticuerpo monoclonal que bloquea la isoleucina IL-6, perdón, la linfocina IL-6. Entonces, esto quiere decir que podemos tener muchas combinaciones. Podemos tener un paciente sin tratamiento adicional aquí, aquí y aquí, que nunca recibió ningún tratamiento. Pero podemos tener un paciente, por ejemplo, con dexametasona, que recibió suero y que luego recibió tocilizumab. Entonces, hay muchos como caminos, muchos recorridos. Además, como dije, es posible que la semana que entra se pueda abrir un nuevo brazo con algún nuevo tratamiento X, ¿verdad? Que promete que podría tener resultados. Entonces, esto es, digamos, la parte interesante de este recovery. Un diseño muy flexible, muy innovador, que de hecho caería más en el terreno de lo que llaman ahora el ensayo clínico práctico, ¿sí? Como, digo, no lo mencioné, pero como se fijan, no hay placebo y no hay cegamiento. O sea, no hay control ciego. Los pacientes y los médicos saben lo que están usando. Esto, sabemos, puede atraer sesgos, que ahorita los vamos a comentar. Pero bueno, digamos que la parte, el pro de este tipo de diseños, y por eso se le llama ensayos clínicos prácticos, es que se parecen mucho a lo que ocurre en la práctica natural, en la práctica del día a día, en la medicina, ¿verdad? Cosa que es al contrario en los ensayos clínicos controlados, doble ciego con placebo, donde son a veces son tan controlados que se alejan mucho de la vida real, realidad clínica, y que entonces pierden la posibilidad de ser generalizables y aplicables, ¿no? Entonces creo que para mí yo me quedaría en principio con que la gran quizás ventaja, la gran de este diseño es su flexibilidad, su aplicabilidad y el hecho de que se parezca mucho a las decisiones, ¿no? Que se toman en un hospital en un día cotidiano, ¿no? Correcto. ¿Qué opinas, Mau? Sí, efectivamente, una de las críticas que han recibido la mayoría de los ensayos clínicos controlados es que controlan tanto que en ocasiones la validez externa de los estudios pues no te ofrece una posibilidad de poder aplicarlo en la vida real. Y ahorita lo que necesitábamos era precisamente algo demasiado flexible, como es el caso del recovery. Entonces vamos a avanzar. ¿Qué estaban midiendo? Esto es muy importante. O sea, ¿cuál es el evento de interés, verdad?
¿Qué es lo que estamos buscando? Sabemos que la decisión del evento de interés te puede marcar toda la diferencia entre que un tratamiento sea benéfico o no benéfico, ¿verdad? Y hemos visto, por ejemplo, a lo largo de esta pandemia, que muchos estudios utilizan diferentes tipos de outcomes. Perdón por usar la palabra en inglés, ¿verdad? Pero bueno, eventos de interés, resultados, ¿no? En algunos estudios, por ejemplo, se utiliza el tiempo de internamiento. Esto sobre todo es muy útil cuando se quiere evaluar el costo, ¿verdad? Porque pues estamos hablando de que en promedio un paciente hospitalizado con complicaciones de COVID, pues sí se echa por lo menos unos 21 días en el hospital, y de esos 21 días a lo mejor unas semanas en terapia intensiva. Entonces el tiempo internado ha sido una variable muy estudiada, ¿no? Pero bueno, sin embargo, pues el evento de interés, creo que más importante en este momento, pues sigue siendo, pues la muerte, ¿no? Correcto. Es el outcome primario, la muerte. Ahora sí es importante que considerar que se midió la muerte como un tiempo evento. O sea, para los que no estén familiarizados con este tipo de variables, no solamente importa que se muera o no el paciente, sino cuándo se muere, ¿sí? No, el tiempo en el que ocurre el fallecimiento. Todas las variables se midieron tiempo-evento. Esto es importante por el análisis estadístico que se hace, ¿verdad? Hubo otras variables de interés, por ejemplo, la necesidad de requerir ventilación. Obviamente esto aplicaba únicamente para los pacientes que no estuvieran ya en ventilación, o el alta también, el que pudieran salir de la recuperación, ¿verdad?, de su estado. Incluyeron esta variable que yo no la había visto mucho, que es el requerimiento de una terapia renal sustitutiva. No sé tú qué opinas de esta variable. Sí, bueno, esa es una variable que tiene mucho que ver con los pacientes que tienen gravedad en su composición metabólica. Entonces, obviamente van a requerir terapia renal sustitutiva, lo cual los pone en un riesgo mayor. Por lo tanto, es como un evento a riesgo. Okay. Y obviamente, bueno, aquí se censó a los 28 días de la autorización. O sea, significa que es muy probable que a los 28 días ya pasó algo de esto. 28 días después de que el paciente sea autorizado, que es casi puede haber sido en el primer día de hospitalización o ya después de un tiempo de hospitalización, es muy probable que el paciente ya haya tenido alguno de estos eventos, ¿no? Ya fue dado de alta, o ya murió, o requirió algún tipo de terapia mayor. O terapia mayor. Aunque se señala en el estudio, en el protocolo, que hay un seguimiento posterior a la autorización. Pero bueno, para fines de este reporte se censa a los 28 días de la autorización, ¿verdad? Correcto. Quiere decir que si a los 28 días no ha pasado nada de esto, ¿verdad?, el paciente se da por censado, ¿verdad? Sí. Hay un apartado ahí donde se ve la seguridad de los fármacos que están a disposición, y tiene todo un apartado recovery para ese punto, que es la seguridad, que va más allá de los datos tratados. Y fíjate que tiene otro apartado que creo que es interesante, es el de la calidad de los datos. O sea, sabemos que finalmente todo esto, la credibilidad de un estudio, depende de la calidad de la obtención de los datos. Datos de mala calidad te van a dar resultados espurios, por más bonito que los analices y los presentes. Entonces, hay una sección que es recomendable que lo lean aquellos interesados, porque en principio uno plantearía, oye, ¿de qué calidad son los datos que se están tomando en esas condiciones? Sí. O sea, si la calidad de los datos y construir bases de datos limpiecitas no es un trabajal cuando uno tiene todo el tiempo del mundo, ¿no? Ahora imagínate con estas prisas, ¿no? Con estas prisas de que, estamos viendo en nuestro país, ¿no?, que se reportan la mortalidad de pacientes 2 meses después, ¿verdad? Y entonces aquí creo que es un punto muy importante. Y bueno, ahí hay una sección que creo que es valiosa, donde explican, pues,
pues lo que trataron de hacer para cuidar la calidad de estos datos, ¿no? Así La es. confiabilidad de esto. ¿Sí? Y cosas a veces sencillas, ¿no? Como decir, si se murió o no se murió el paciente. ¿Sí? Una mala calidad te puede dar simplemente dos resultados: que alguien se equivocó, ¿verdad? Y alguien que en realidad se dio de alta, se fue reportado como muerto. Entonces, creo que es importante. ¿Cómo ves, Mau? Muy bien. Vemos los resultados. Sí, vamos a ver. Bueno, finalmente algo hay que decirlo. El análisis estadístico, bueno, como fue un tiempo evento, se utiliza un análisis de Kaplan-Meier y utilizan para estimar la prueba de log-rank, que es, bueno, lo que habitualmente se utiliza con Kaplan-Meier. No utilizaron regresión de Cox, pero ya sabemos que, digamos, son un poquito equivalentes, ¿no? En Kaplan-Meier, con algunas ventajas, ¿no? Sobre todo cuando no tienes la seguridad de que esto tenga un comportamiento lineal o paramétrico, pues Kaplan-Meier funciona mejor. Entonces, aquí lo que se hizo fueron comparaciones pareadas. O sea, ya vimos hace ratito que hay un chorro de tratamientos, pero aquí es importante señalar que únicamente se está comparando cada brazo de tratamiento con el no tratamiento adicional. O sea, el estudio no fue diseñado para comparar tratamientos. O sea, nunca vamos a ver en el recovery la comparación de dexametasona contra, por ejemplo, acitromicina. No, eso no va a suceder. Simplemente es comparar cada brazo con el no tratamiento adicional. Así como hoy tenemos dexametasona contra no tratamiento adicional, vamos a tener citromicina contra no tratamiento adicional, antivirales contra no tratamiento adicional. ¿Ok? No hay comparación entre los tratamientos activos. No está ni empoderado para eso, ni diseñado para eso. Sería un error, ¿verdad? Aquí se trata de ver qué tratamiento demuestra suficiente efectividad para poder ser utilizado ya, ¿verdad? Sin que esto no quite que eventualmente haya otro tipo de tratamientos más controlados, ¿no? Para confirmar esto. Entonces, cada brazo de tratamiento. Aquí lo que no vamos a ver, por ejemplo, es con dexametasona tendríamos en realidad tres grupos. Los que tomaron pura dexametasona, los que tomaron dexametasona más suero, ¿verdad? Y los que tomaron dexametasona, suero y luego recibieron el anticuerpo. Sí, pero aquí tampoco vamos a ver eso todavía. Aquí nada más vamos a ver dexametasona contra no tratamiento adicional. ¿Ok? Independientemente de si el paciente tomó o no tomó suero convaleciente o recibió anticuerpo. Esto es importante, porque aquí van, en este brazo de la dexametasona, que son 22,000, en estos 2,104 pacientes que recibieron dexametasona, hay unos que nada más recibieron dexametasona y otros que recibieron además otras cosas. ¿Ok? Ok. Bueno, aquí lo interesante es que, bueno, el 8 de junio, hace poquito, el comité directivo decidió que había suficientes pacientes reclutados para poder establecer el efecto benéfico de la dexametasona. No se hizo un análisis de cálculo de muestra, que es otra cosa que también pues, es como de rigor en todos los ensayos clínicos controlados, ¿verdad? Pues acá no hubo. La razón es que, pues como estaban en una pandemia y tú no puedes saber cuántos va a haber, pues se decidió juntar lo más posible y en cuanto hubiera suficientes, reportarlos. ¿Sí? Por lo tanto, aquí no tenemos reporte del poder, algo que quizás vamos a extrañar ahorita por lo pronto, porque eventualmente lo vamos a tener, pues no sabemos el poder estadístico para poder distinguir esta diferencia, ¿verdad? Así es. Pero bueno, también tiene sentido porque mira, ya ves el estudio del suero convaleciente que hicieron en Wuhan. ¿Sí? ¿Te acuerdas, Mauricio? Es un estudio donde ellos calculan 200 pacientes para poder ver el efecto del suero convaleciente. Y tienen que terminarlo cuando llevan 100 pacientes. Porque ya no hay pacientes. Se acabó la epidemia en Wuhan, ya no hubo pacientes internados. Entonces ya lo tuvieron que parar.
cuando los resultados eran bastante prometedores a favor del suero de convaleciente, ¿verdad? Así De hecho, el es. reporte dice que aunque no hay diferencia estadística, es muy probable que sí funcione, pero lo tuvieron que parar porque hicieron un cálculo de muestra sin tomar en cuenta la curva de la epidemia, ¿verdad? Entonces, no sé si aquí dijeron, no, pues aquí mejor pues los que lleguen, y no hicieron cálculo de muestra. Total, que el comité directivo decidió estos 2.104 pacientes contra los 4.321 que que recibieron el estándar, ya son suficientes. Ahora, aquí lo interesante es que el reporte es una carta. Es una carta. No es un reporte científico, ni siquiera es un short communication en una revista. Es una carta. Obviamente no tiene revisión de pares. Es una carta muy breve, muy escueta, que pues, dicen, casi la idea es, ¿saben qué? Si jala y úsenlo, ¿verdad? Entonces, en realidad, son muy poquitos datos los que tenemos. Y algo muy interesante que creo que es una de las razones por las cuales queremos discutir esto con todos es cómo van a cambiar incluso la manera de transmitir estas cosas, ¿sí? Y entonces en esa carta, ellos, lo que dice el comité directivo es que encontraron esto, que en primer lugar, observaron una disminución de la mortalidad en pacientes que estaban en ventilación asistida. Ellos calculan a través del Kaplan-Meier, del Ron Rank, un riesgo relativo que podría ser equivalente, creo yo, a un hazard ratio. No sé qué opines, si hubiera sido una regresión de Cox, es muy probable que hubiera sido parecidón. Sí. Y bueno, eso significa una reducción del riesgo, pues, importante. A ti no te gusta mucho hablar de los porcentajes de reducción, ¿verdad? Porque a veces confunde un poquito. Ellos hablan de que redujeron 1/3 la mortalidad, pero es probable que se refirieran a 1/3 de la muestra total, porque la reducción de muertes en ventilación aquí, con ese es de 53%. Así es. 53% de reducción. Esto como es una medida relativa, a veces no es tan intuitivo, ¿verdad? ¿Qué significa un 50% de reducción de mortalidad en pacientes con ventilación? Bueno, para eso calcularon un tamaño del efecto, que es el número de pacientes a tratar, que es mucho más intuitivo, el number needed to treat, que es de 8. Quiere decir que por cada 8 pacientes que estaban en ventilación, y que recibieron ventilación en lugar del tratamiento estándar, hubo una persona que no se murió. O sea, hubo un ahorro de 1 muerto, ¿no? Cada 8 pacientes se muere uno menos. A lo mejor alguien podría decir, híjoles, pero se siguen muriendo 7, ¿verdad? Pues sí. Se siguen muriendo 7. Cuando esto lo trasladas a números grandes, cuando estás hablando de miles de pacientes internados con ventilación y de miles o 100,000 de muertos, entonces sí, el numerito de 8 adquiere mucha importancia. Mucha relevancia. ¿Sí? Por cada 1,000 pacientes tratados con dexametasona, ¿sí?, en ventilación, ¿sí?, pues vas a tener 80 personas que no se mueren, ¿no? Y entonces el número adquiere un poquito una dimensión más importante, ¿verdad? De hecho, el número de pacientes a tratar va a ser más importante en la medida en que haya más pacientes en esa situación, más pacientes complicados. Yo creo que ese es el dato quizás más importante, ¿verdad? Y quizás lo que podría influir más en la actualidad en el tratamiento del paciente con COVID, que un paciente ya en situaciones de una ventilación asistida, el uso de dexametasona va a reducir su mortalidad en un 53%. El segundo renglón tiene que ver con la mortalidad en pacientes que aún no estaban en ventilación, que estaban solamente con oxígeno suplementario, donde el riesgo es mucho menor, o sea, la reducción de riesgo es menor.
en términos porcentuales significa un 25% menos, ¿verdad? Y el NNT, pues por lo menos mayor, o sea, necesitamos tratar 25 pacientes que estén recibiendo oxigenación, ¿sí? Que reciban dexametasona, pues va a haber una muerte que se salva adicional. Es un NNT bajo, de hecho, los criterios de NICE hablan de un tamaño de efecto importante cuando es menor a 10. Así que tendríamos aquí un tamaño de efecto leve contra un tamaño de efecto grande. Pero claro, volvemos a lo mismo. En el contexto de una gran cantidad de pacientes, si esto lo trasladamos a los miles, a los 100 miles, a los millones, entonces encontramos muchos pacientes salvados. Sobre todo cuando estamos hablando de un tratamiento que es de bajo costo y que al parecer no tuvo mayores efectos secundarios, aunque en esta carta no se menciona, no se puntualiza eso, ¿no? Y bueno, la otra cosa importante es que aquellos pacientes que no estaban con apoyo ni de oxígeno suplementario ni de ventilación, no hay efecto, ¿verdad? Y esto creo que se ha tratado de subrayar, pero no sé qué tan importante, ¿verdad? Pacientes que no están complicados, no está indicado darles dexametasona. Y eso quizás tenga que ver ahorita pues, con lo que vamos a discutir acerca de las repercusiones de este comunicado, ya no tanto a la comunidad médica, sino a la comunidad no médica. ¿Tú qué opinas de esto, Mauricio, de los intervalos de confianza? ¿Qué opinas? A ti tú también bueno, tú como médico te decidirías a utilizar dexametasona con estos números o serías cauto y decir, no, yo me esperaría a tener estudios más controlados, más amplios? El problema aquí es la inmediatez de la información necesaria, por eso lo hizo el Recovery. No se esperó a los tiempos editoriales, no se esperó a nada, sino que va liberando la información conforme vaya saliendo. En el caso de la ventilación, con los pacientes que están en ventilación, pues creo que es muy claro que hay un efecto benéfico, es decir, los intervalos de confianza para la reducción de mortalidad están todos dentro de la unidad, tienen por lo tanto una significancia estadística. Y quizá lo que nos faltaría ver son los intervalos de confianza del NNT, que también nos podrían dar un poco más de luz acerca de la aplicabilidad inmediata, pero parecería ser que esto a mí, cuando menos si yo estuviera en un área de atención COVID con pacientes con ventilación, probablemente sí me haría definirme por hacerlo la aplicación de la dexametasona. Oye, Mau, ¿tú qué opinas? Mira, ya ves que se están haciendo, es un estudio donde se hacen muchas comparaciones, ¿verdad? O sea, tú estás comparando en un mismo momento un tratamiento contra otro, o sea, mínimo haces unas 8 comparaciones, según yo me cuenta. Y se supone que cuando tú haces múltiples comparaciones en un estudio, tienes que ajustar tu nivel de significancia estadística, ¿verdad? Correcto. Sí. Que en este caso, por ejemplo, aquí no estamos mostrando la P porque a nosotros nos gustan más los intervalos de confianza. Por aquí alguien del público comenta cuál es la P. Pero bueno, la P aquí es obviamente de 0.05 porque el intervalo de confianza es 95%. Menor de la unidad. Así es. Pero ¿hasta dónde no hubiera sido más conservador hacer intervalos de confianza, por ejemplo, el 99%? Dado que estás haciendo comparaciones múltiples, ¿no? Esa es una cosa que yo me podría cuestionar, ¿no? Que a lo mejor el intervalo de confianza del 95% no es conservador, ¿no? Aunque claro, también está lo que dices, en un momento de premura, ¿qué tan conservador debemos de ser con nuestras conclusiones, ¿no? Sobre todo porque, bueno, aquí hay un intervalo de confianza, en el caso del límite superior es 0.88, que nos estaría hablando de una reducción de mortalidad más modesta, ¿verdad? Que el 53%. Mucho más modesta, sí. Mucho más modesta. Y la otra cosa que yo también quizás cuestionaría, aunque entiendo que es una carta, ¿verdad? Y que como carta tiene sus limitaciones, digo, no es la publicación en el Lancet. Pero bueno, a mí también me hubiera gustado tener un intervalo de confianza del número de pacientes a tratar. Correcto. Porque yo supongo que aquí las diferencias, bueno, ya sabemos que el NNT lo obtienen con las diferencias absolutas de riesgo. Entonces, pues quizá también hubiera sido bueno saber
cuáles son los límites, ¿no?, de estos NNTs, porque de entrada, pues sí, un NNT de 8 en pacientes para evitar mortalidad, en pacientes con ventilación, pues a mí me parece bastante bueno. O sea, si yo fuera un intensivista en terapia intensiva, pues por supuesto que me caso con la idea, ¿no? Y voy y lo uso, por supuesto, ¿no? Fíjate que yo creo que en el recovery sí está el asunto de hacer un análisis para comparaciones múltiples y para cambiar la P en la hipótesis. Entonces, creo que sí está contemplado, pero en este momento nomás nos están mostrando el dato somero de la dexametasona. Probablemente ya cuando pasen los brazos y cuando tengamos más información, lo van a estar contrastando ya con las comparaciones múltiples, y esto puede cambiar un poquito tanto el intervalado como la información, pero como una press release que le llaman, aquí como dice Press abajo. release. Así es, creo que está bastante bien. No creo que cambie demasiado, es decir, no creo que se vaya hacia el otro extremo. Entonces, obviamente, tomando la premura y los tiempos, me parece que es una decisión acertada el hacerlo así. Ok. Ahora, Mau, a ver, vemos que está cambiando la manera como la ciencia nos informa a los clínicos y las decisiones que tenemos que tomar con los pacientes, ¿no? Y hemos visto lo complicado que está haciendo trasladar información clínica al setting de la toma de decisiones de un médico. Sabemos que no basta la pura información para que yo tome una decisión, ¿verdad? Y vemos cómo esto está cambiando. Este es un ejemplo de cómo, pues, quizás para tomar una decisión, yo ya no necesito tanta información. O sea, esto va en contra de los cánones, ¿no?, de la medicina basada en evidencia. Yo voy a tomar una decisión clínica en base a un press release de un estudio que ni siquiera ha acabado. Creo que eso da para discutir, ¿verdad?, mucho. ¿Qué tanto vamos a cambiar la manera de comunicarnos, ¿no?, entre los investigadores y los clínicos? Y quisiera ver qué opinas de esto, pero más allá de eso, hay otro punto que se abre aquí, que ya existía, pero esto del COVID nos lo ha ampliado muchísimo, y es, ¿y cómo va a ser la comunicación de la ciencia al que no es clínico? O sea, al paciente, sí, o al no paciente, al que todavía no es paciente. O sea, claro. Digo, de hecho, ajá, ya se está dando. Es decir, aquí el problema cuando se libera este press release. Sí, ¿te parece que voy a quitar ya la presentación? Sí, porque claro. para que nos vean lo bonitos que estamos, ¿sí? Lo guapos. Porque esto ya va a aburrir. Listo. Muy bien. Ahí está. Ya está. Ok. Yo creo que el problema aquí es esencial. O sea, la gente ya tomó la información de press release sin mayor filtro, sin esta discusión académica, y entonces dijo, vamos a ponernos dexametasona. Es más, me voy a tomar dexametasona para que no me dé COVID. O sea, ni siquiera entendiendo el punto de para qué lo están utilizando, en qué setting o en qué lugar lo están utilizando y cómo se está haciendo. Esta es una de las primeras cosas que va a cambiar. La información está al día, está puesta básicamente en una plataforma, y esta plataforma está dando los resultados sin pasar por los cánones habituales, que es pues que los pares discutan si esta información es apropiada, no es apropiada. Está directamente llegando al clínico. Hay dos eventos muy interesantes. Uno es la gente no clínica, el público, cómo está tomando esta información. Y el segundo es cómo el clínico está tomando la información muchas veces sin herramientas de lectura crítica o de medicina basada en evidencia para poder aplicarlo o entender claramente cuáles son las ventajas de usar o no usar en tiempo rápido. Entonces, creo que aquí vamos a tener que expandir un poquito lo que conocíamos naturalmente, que es esperar a que pasara el último número del New England para tomar la decisión, a está la decisión ya ahí y está en números casi crudos, y tendremos que empezar a analizar esta información en este tipo de setting. Es decir, a mí me preocupa que digamos, del lado de la ciencia, no se asuma la responsabilidad de las posibles consecuencias. O sea, si yo, por ejemplo, ahorita estoy diciendo la dexametasona funcionó muy bien, se salvan tantas muertes utilizando dexametasona y no tenemos efectos secundarios.
¿Hasta qué punto uno debería de considerar dentro de posibles efectos secundarios la cantidad de gente que se lo va a tomar y que por culpa de eso se va a morir? O sea, ¿hasta dónde el uso inapropiado de la dexametasona por culpa del comunicado va a producir más problemas de los que salva el estudio? Sí. Sí, esto No, plantea... no hay un canal, no hay un código, no existe una manera en que se pueda eso comunicar. Y en ese sentido sí me parece un poco, no irresponsable, ¿verdad? Estamos, porque se hizo con la intención de salvar, pero sí un poco compromiso de decir, oigan, pues esto lo va a leer todo el mundo. Y si es un problema con los clínicos, que se supone sabemos de esto y nos cuesta trabajo trasladarlo al ámbito de las decisiones. Imagínate, ¿no? Entonces ahí yo te preguntaría, ¿qué crees que tenga que suceder del lado de la ciencia, del lado de la producción del conocimiento, o qué tendríamos que hacer los clínicos, ¿no? Para contener este efecto, ¿no? Digo, porque ya también la gente está diciendo, no lo hagan, pero eso ya sabemos que no es suficiente. O sea, decirle a la persona, o sea, ya no vayan a ir a comprar dexametasona, ¿eh? No funciona, como no funciona con la cloroquina, no funciona, se lo van a ir a tomar. Sí. Controlar el medicamento, restringirlo, ¿no? Para que no se use. Sí, yo creo que aquí es un serio problema. Aquí Fátima nos dice que es un problema para los divulgadores. Quizás estamos viviendo un momento donde quizás el papel del divulgador de la ciencia se vuelva fundamental en la sociedad. Y no solamente para la gente en general, incluso para el clínico también. O sea. Sí, aquí hay un problema. Habitualmente el canal que seguía era que tienes tú una notificación de una revista diciendo que existe un tratamiento. Eso es lo que habitualmente se hacía. Y después venía los periódicos como el New York Times o algún otro periódico o Medscape o algún otro elemento que divulgaba la información un poquito a como se entendía hacia el resto de la población. Y este canal era un canal largo, o sea, no era tan rápido como se hacía. Entonces, ahora nos pasó lo mismo, nos está pasando lo mismo que nos pasó a los profesores, de tener todo presencial, ahora resulta que tenemos que saltar a los medios digitales de manera rápida. Y entonces vamos a tener que establecer nuevos canales de cómo se comunican estas cosas. En aras de la flexibilidad y de la intercomunicabilidad de los hacedores de la ciencia y de los reclutadores de los pacientes y de cómo se maneja la información, vamos a tener que encontrar la manera de la divulgación efectiva. Y la divulgación efectiva tiene que ver con el compactado de la información para su liberación. Es decir, creo yo que tendría que cambiar Recovery la manera como está poniendo los press release para que hubiera una mejor comunicación para toda la gente en general. Estamos suponiendo que el clínico sabe y estamos suponiendo que la gente sabe que el clínico sabe, pero creo que son demasiadas suposiciones. No, creo que, y es al revés, ¿no? Ellos saben y nosotros sabemos lo que los demás sabemos que no sabemos. Entonces vamos a tener que ser muy cuidadosos en los siguientes tiempos para poder divulgar casi en tiempo real también la información de manera atinada, ¿de acuerdo? Creo que esa es la parte más importante. Una de las cosas que quiero resaltar de Recovery es que está rompiendo muchos de los elementos que nosotros conocíamos en los ensayos clínicos controlados tipo experimental de diseño básico y lo está haciendo casi en tiempo real. Y eso no tiene jueceo. Entonces, aquí tendrían que tener mucho cuidado en el momento de establecer elementos sin ningún tipo de juicio para la liberación. Porque está liberando en la plataforma del Recovery. La plataforma de Recovery está a la vista de todo el mundo, médicos y no médicos. O sea, cualquiera puede acceder ahí, cualquiera puede meterse. Eso está bien para los tiempos que nos apremian, pero no está tan bien para la divulgación de la información. Y efectivamente no estamos viendo el impacto que va a tener esta información en manos no apropiadas. Porque creo que además hasta la misma dimensión del comunicado es exagerada. O sea, creo que es un tratamiento efectivo que tiene que es un tamaño de efecto aceptable, digamos, es una herramienta que se puede utilizar, pero para nada es un medicamento milagroso, ¿sí? No. Para nada va a cambiar, o sea, está reduciendo la mortalidad en un tipo de pacientes, tampoco es el remedio, habrá que ver los resultados con la citromicina y combinaciones, pero la manera incluso que fue divulgada hacia
parte, digamos, médico, a mí se me hizo hasta un poquito Responsable. Y festiva, ¿no? Como que... Sí, ganamos. Incluso en la carta se habla, disminuimos 1/3 la mortalidad. Sí, lo cual está fuera de contexto. No, está, sí, así no es, ¿verdad? No es. Entonces creo que, pues sí. No sé, Jorge, creo que está viendo en algunos comentarios, están apareciendo opiniones y preguntitas. No sé si Jorge nos las quisiera leer y comentar. ¿Por ahí anda Jorge o ya se fue? No, aquí seguimos, doctor. Ahí está ¿Cómo no? Jorge. ¿Cómo no? Sí. Aquí seguimos. Primero preguntó Fátima Alondra, que donde quedaba la duda acerca de si el recovery no podía ser catalogado como un ensayo clínico controlado como tal. Esa es la primera pregunta. No, porque no están controlando realmente muchos de los eventos. De hecho, es un estudio, como ya dijo el doctor Nieto, de vida práctica o de validez externa completa, ¿no? O sea, no están fijando los elementos para hacerlo, incluso no está cegado, y eso es un elemento importantísimo. Pero también tenemos que entender, para todos aquellos que nos escuchan, que el ensayo clínico controlado, doble ciego, aleatorizado, etcétera, tiene mucho que ver con que no sepas o no se sepa en el cegado porque podrían influir en el resultado. En este caso es difícil que puedan influir en el resultado de muerte o de alguna otra cosa, por lo tanto tampoco hay que rasgarse las vestiduras porque no se está haciendo el cegamiento. No se puede hacer un cegamiento debido a que el hospital o los hospitales que están poniendo sus pacientes están realmente en una batalla, están en una guerra y no van a tener tiempo para ver, ¿tú sabías o no sabías? Y esta parte realmente no tiene ninguna situación que pueda afectar para mí el resultado. Para poder hacer un ensayo clínico aleatorizado de doble ciego con placebo, se van a tener que esperar a que haya pocos pacientes con COVID, pocos, que puedas ir reclutando poquito a poquito, pegarlos y hacer todo eso, y eso tarda años. Y pues aquí no podemos esperar años para hacer algo. Ahora, respondiéndole a Fátima, también depende de la definición de ensayo clínico controlado, porque hay quien dice que la simple aleatorización ya le da cierta característica de control. Y de hecho se dice, ¿verdad?, que la parte más importante de un ensayo clínico es la aleatorización, o sea, que los pacientes tengan la misma oportunidad de recibir cualquiera de los tratamientos en estudio. Entonces, yo creo que ellos, como ellos sí se ponen randomized, ¿verdad?, clinical trial, yo creo que agarran la excepción light. Yo le pondría nada más aleatorizado. Aleatorizado. El control. Esto es un ensayo aleatorizado de vida práctica para aplicación inmediata. Practical Randomized Clinical Control. Así es. Es correcto. Estaría de acuerdo con eso. ¿Qué otra cosa, Jorge? Perfecto. El resto son comentarios, doctores, acerca de cómo pueden... Léelos para comentarlos. Claro que sí. El primero es de Emanuel Morales García, donde él les pregunta sobre quién recae la responsabilidad de la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque generan un boom de desabasto en algunos casos sin llegar a medir sus consecuencias. Bueno, adelante. Bueno, yo creo que el elemento aquí fundamental es que debe tomar la decisión quien está tomando las decisiones en el paciente. Es decir, habitualmente ahorita en COVID ya tienen guías de consenso rápidas para la aplicación de ciertos elementos y a estas guías es a donde debe ir a parar en realidad la decisión. Estas guías que se hacen en los hospitales y todos tienen ya comités que incluyen esta parte de los COVID, deberían de tomar esta información y son los que deberían de saber si la pueden aplicar en el hospital, si vale la pena en relación a los resultados y los hallazgos que se han mostrado hasta ahorita. Creo que esto estaría en ese punto. Claro. Yo voy a hacer trampa para contestar la pregunta. Porque ya leí un comentario que hizo Lucy Nieto, mi hermana, que contesta. Y estoy de acuerdo, ¿no? Creo que es responsabilidad de todos, pero también de los científicos, ¿no? Que se involucren más en los diálogos sociales. O sea, esto quiere decir que los científicos, los investigadores no pueden vivir en una burbuja de cristal, pensando que la ciencia es neutra, es pura, y no tienen responsabilidad ética o social alguna de sus consecuencias. La ciencia no es neutra, tiene consecuencias, y creo que es importante que los científicos
se involucre en todos los diálogos que existen en la sociedad, ¿no? Y de esta manera ver las repercusiones que pueden tener hallazgos que son científicos, sí, metodológicamente impecables, pero que tienen consecuencias, ¿no? Como esto, Así es. ¿no? O sea, un estudio científico, a lo mejor bien hecho, pudiera tener consecuencias en muchos pacientes, pudiéramos tener muertes por uso de dexametasona, mete la cantidad de diabéticos. Sí, Que sabiéndose en riesgo, imagínate un diabético que se sabe en riesgo de tener un evento desafortunado por COVID, que ahorita digo, voy a la farmacia y me compro mis dexametasona. Bueno, fuera que se desabasteciera, por ahí alguien comenta el desabasto. La dexametasona no se va a desabastecer porque es muy barata. No va a pasar como con la cloroquina, ¿verdad? Aquí hay para surtir a todo el mundo. Ese es el problema, ¿verdad? Muy bien. Que no se mata. Otra pregunta, Jorge. Justamente respecto a las farmacias, doctores, Paola Guerra comenta que las farmacias pudieran ayudar a controlar el uso indiscriminado de este medicamento, como lo hacen, por ejemplo, con el tocilizumab, en donde ya se requiere prescripción médica para poderlo vender. Además, Iván Paredes Escalona pregunta acerca si observan una diferencia con este tipo de estudio, con los estudios utilizando dexametasona para influenza grave, o sea, para la infección COVID en sí, para la mejoría ventilatoria, porque Bueno, él comenta que cree que solamente es para la mejoría ventilatoria. Sí, el asunto es para mortalidad. También los endpoints tienen que quedar muy claros. Es mortalidad. Nunca se habló de alta, nunca se habló de nada. Entonces, más bien, el elemento central aquí es no se puede extrapolar tampoco esta información a otras dimensiones. Tampoco al principio se extrapoló lo que sabíamos de influenza en COVID y resultó bastante malo. Entonces, tampoco tenemos que tomar la dexametasona, lo que ocurrió en este estudio, para trasladarlo a pacientes con influenza, que aparte tienen COVID o lo que sea. Creo que eso tampoco es el asunto. Tendrían que estarse trabajando los endpoints de este tipo de estudios, ¿no? No creo que podamos extrapolar tan fácilmente datos para otra cosa que lo que se hizo ahí. Sí, estoy de acuerdo. Así es. Ok, y también comenta el doctor Vicente Esparza, les pregunta qué se requiere para tener un proceso de coordinación, tal como para tener un estudio como este, pero en nuestra población. Pues lo que menos tenemos, coordinación. Sí, creo que el punto interesante que nos enseña Recovery es cómo se puede eliminar o soslayar momentáneamente el asunto periodístico de la investigación, es decir, que vaya una revista, que los pares, que tarden 4 meses, y para cuando sale la información ya hubo incluso más muertes de lo que se pudieron haber prevenido. Entonces, en realidad lo que necesitamos en nuestro medio es empezar a trabajar tipo Recovery, o sea, vamos haciendo un centro, un multicéntrico abierto, puesto en plataforma, donde se estén poniendo los datos. Incluso el proceso de la autorización está en un video en Recovery y lo pueden ustedes checar. Y este elemento creo que yo no lo había visto anteriormente. Y ahí lo dice el Recovery. Si usted quiere participar, tiene pacientes, pero está muy ocupado, aquí está la manera. Es muy sencillo. Dele clic aquí y ya está el paciente puesto ahí. No se tiene que meter mucho. Y para ese tipo de organización, pues sí, creo que nos falta un poquito. Nos falta justamente eso, organización y coordinación. ¿Organización? Pues sí, porque si uno ve el diseño, no habría por qué no hacer una red flexible en los hospitales de México para ir subiendo en plataformas diferentes brazos, ¿no? De tratamientos electrolizados. De hecho, ya lo están utilizando. Hay hospitales que ya están utilizando citromicina, hay hospitales que ya están utilizando hidrocloroquina, hay hospitales que ya están utilizando dexametasona. O sea, ni siquiera ninguno de esos tratamientos son la gran novedad. Acaban de aceptar en México el tocilizumab. Ya está el registro sanitario. Todos se pueden utilizar. ¿Por qué no aleatorizarlos, verdad? Pues sí, pero necesitaríamos coordinación. Ahora, Amado, ¿qué te parecería? Que la siguiente pregunta es si el Recovery va a liberar las bases de datos completos, o sea, para que uno pueda hacer el mismo cálculo. Es quizá lo que redondearía la cereza del pastel, que pudieran liberar los datos para que todos nosotros pudiéramos revisar. Por eso creo que este estudio, que se da en circunstancias muy específicas, en un contexto de una pandemia y de una urgencia, va a marcar cierta, va a dejar una huella en la manera como vamos a seguir haciendo estudios, independientemente si estamos o no estamos en condiciones de pandemia y urgencia. Por el hecho de dos puntos. El uso de datos en tiempo real.
lo que acabas de decir, ¿verdad? Siempre que leemos un estudio, ya pasaron varios años de que se hizo. ¿Correcto? De aquí a que se traslada al ámbito de la aplicación médica, ¿sí? Ya salió otro. Por ejemplo, el caso de los antibióticos, el caso de medicamentos para enfermedades metabólicas. O sea, sí tenemos ahí un problema serio, ¿verdad? Y eso que se ha acelerado es. Pero sí. dada la manera como cambia la información en la actualidad, definitivamente vamos a necesitar otro tipo de diseños. Uno, que utilicen datos en tiempo real. Y dos, la transparencia. Datos que puedan estar accesibles. Para mí eso sería, como tú dices en el recovery, pues la perlita, ¿no? Que de repente dijera, aquí está toda la base de datos abierta para que cada quien replique los análisis que acabamos de hacer, ¿verdad? Sí. Y utilice, de hecho, está diseñado este estudio, ahí dice, para mezclar estos resultados con otros estudios que se hagan en otros lados del mundo. Creo que ya hubo un convenio con la OMS o no sé qué, pero se supone que estas bases de datos las van a mezclar con otros. Sí, eso entonces creo que por ahí está, además de los mecanismos de divulgación y de liberación al público, está esto, ¿no? Que quizá podría así marcar, y creo que eso nos beneficia mucho a México. Digo, si algo tenemos problemas aquí en México, es para diseñar ensayos clínicos controlados con todos estos elementos, ¿no? De control, cegamiento, que son costosísimos, no tenemos posibilidad de poder hacer estudios controlados tan costosos. Por eso la industria es la que los acaba financiando siempre, ¿no? Y la otra, cuando queremos publicar, pues, no, ¿verdad? Eso es raro que en investigación clínica nos publiquen un ensayo clínico controlado, muy raro. Ahora, aquí viene un elemento que, digo, lo tenemos que poner. Ya vimos al paciente, ya vimos a todo, pero ahora vamos a ver las autorías de los investigadores. Entonces, también se plantea un elemento interesante de los derechos del recovery, que pertenecen obviamente a la Universidad de Oxford. Entonces, quiere decir que están cambiando los elementos hacia la parte académica total, es decir, no hacia terceros pagadores, no hacia empresas, no hacia los que hacen habitualmente las investigaciones, sino que realmente las universidades, los centros académicos, vamos a tener que tomar un punto más a favor de hacer y liderar este tipo de organizaciones que justamente nos va a dar más plausibilidad ética al momento de reportar los resultados hacia los científicos, hacia los clínicos y hacia la población en general. Va a tener que tener estas tres acepciones para que nosotros podamos tener esta transparencia ética total. Jorge, ¿nos quisieras decir más comentarios? Sí, claro, doctores. Comenta Pablo Vido Ortega Ojeda que él cree que con la tecnología de blockchain podría ser posible realizar este tipo de estudios, donde los datos de los estudios estarían al alcance de todo el mundo de manera descentralizada y transparente. Es correcto. De acuerdo. Muy bien. Hasta ahorita son todos los... No, y agrégale inteligencia artificial, ¿sí? Para el análisis de los datos en tiempo real, ¿no? Digo, sí. Sé que nos gustan mucho y estamos enamorados de los modelos de regresión, pero yo soy de los que creen que no van a durar mucho antes de que Learning Machine y, no sé, algoritmos, redes neuronales, empiecen a analizar estos datos con mucho mayor eficacia, ¿no? Precisión y exactitud. Sí, de acuerdo. Entonces, muy bien. Hasta ahorita son todos los comentarios y preguntas. Perfecto, pues yo creo que podemos dar por finalizado. Yo creo que estuvo muy completo. Tenemos 63, ya se salió uno, 62, ¿no? 63 visitantes. Yo creo que bastante bien. Esperemos haber cumplido las expectativas de nuestro auditorio. Vamos a tratar de estar haciendo este tipo de análisis, discusión en forma periódica. Invitando gente, ¿verdad? Que sepa más que nosotros. Creo que sí hay gente que sabe más que nosotros, ¿verdad? Y tratar tópicos que tengan este tipo de relevancia, ¿no? Ahorita, bueno, pues, muchos están relacionados con el COVID, pero no necesariamente. Y un poco la idea es esta, ¿no? Encontrar puentes entre la información, entre el análisis crítico que tiene que ver con el diseño, la metodología,
pero no quedarnos en eso, ¿verdad? Siempre hemos sido críticos, Mauricio y yo, de que todo se limite a un análisis técnico de la prueba estadística o del diseño epidemiológico, y además de eso, ver cómo se traslada esto al ámbito real, donde el profesional de la salud tiene que tomar una decisión que va a impactar en la vida o en el bienestar de pacientes o de una comunidad, ¿no? Hemos repetido mucho en muchos foros que desafortunadamente la gran proporción de información clínica no sirve para nada, ¿verdad? O sea, y no porque no sea cierta, digo, a veces que sí, ¿verdad? No son ciertas, pero a veces sí es cierta, pero no tiene sentido, ¿sí? Y eso implica, como decía por ahí Lucy, ¿no? Ampliar nuestros diálogos, ¿no? Para ver cómo utilizar esta información de la menor manera posible. Y además, pues, ya no estar ajeno, ¿verdad? No, que no sea una discusión entre en una burbuja, ¿verdad? Y esperar también, y creo que es muy importante hablar esto de manera abierta para saber cuál es la necesidad de las personas. Los médicos y los investigadores siempre hemos decidido las prioridades, qué es lo que se necesita. Y algo que está cambiando es que las necesidades de salud las impone la población, no los profesionistas de la salud. Correcto. Entonces, a mí nada más me dejaría invitarlos a todos a la 9ª Cátedra de Investigación Alan Feinstein, que tiene mucho que ver con esto. Va a estar el doctor Carlos Cuello de la Universidad de McMaster en Canadá, en una transmisión directa. Él va a ser nuestro ponente invitado. Básicamente vamos a hablar de cómo cambió la información y cómo cambió la manera de hacer esto, y seguramente vamos a hablar del recovery con Carlos el próximo 10 de julio a las 4 de la tarde. Los invitamos y vamos a seguir divulgando desde este foro. Muchas gracias a todos, que estén muy bien. Bueno, y nos esperamos en la próxima, les haremos saber este tema y ojalá los volvamos a tener aquí. Si la próxima vez en lugar de 60 tenemos 10, pues quiere decir que nos dediquemos a otra cosa, Mau, ¿verdad? Así es. Y muchas gracias, Jorge, por coordinarnos. Debemos de decir que tú y yo somos un desastre solos, Mauricio, no podemos haber hecho nada. ¿Sí? Es correcto. A Jorge el orden en que llevamos todo esto. No, un gusto. Gracias, Jorge. Apoyándolos. Muchas gracias. Bueno, ahora termina. Tú despídete, Jorge. No, ahora Jorge se despide porque recibe a toda la gente. No, hombre, pues nada más agradecer a todos los que estuvieron presentes en este primer encuentro virtual en donde se analiza la literatura médica, e invitarlos a que sigan igual en la página de la maestría, al pendiente desde la próxima sesión. Ok. Muchas gracias a todos. Adiós. Gracias.